Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Les envío un abrazo, un beso gigante. Vamos a continuar con el contenido que estábamos trabajando. Recuerden que era el de medidas de dispersión, de las cuales de las 5 que yo les presenté, son 3 las que tenemos que dominar bien, que es el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Si bien he dado un tiempo donde no he subido clases es para que ustedes igual avancen en las otras asignaturas. Lo que menos quiero o queremos es estresarlos y que se sientan como eh, preocupados por tratar de resolver la guía, el material, las actividades. Recuerden que ustedes trabajen a su ritmo, cuando tengan tiempo y ustedes sean los dueños de su rutina, de su hábito de estudio. ¿Ya? Ahora, eh, en la clase pasada, ¿sí? En la clase número 8, estuvimos viendo ejemplos de varianza y desviación estándar, pero cuando yo tenía datos no agrupados, ¿sí? O sea, cuando tenía de esta manera los datos. Por ejemplo, así, 0, 10, 5, etc. Cuando los tenía así. Cuando están de esta manera los datos, se dice que son datos no agrupados. Y cuando están en tablas, como de esta manera, están agrupados. ¿Sí? Tiene lógica. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo yo calculo estas medidas, pero en tablas de frecuencia, en datos agrupados. Entonces, tal como aparece ahí en el enunciado de la clase, esta clase, la clase 9, me dice lo siguiente, el ejemplo. Los siguientes datos muestran el número de hermanos que tienen los alumnos de un curso. Entonces, si yo analizo la tabla, recuerden que la tabla me permite tener los datos pero de manera ordenada. Aquí tengo la variable, miren, número de hermanos, que yo lo llamo lo x sub i. Cuando tenga que aplicar después la fórmula, eso me va a servir. Recuerden, la variable, número de hermanos. Entonces, y después en la otra columna tengo la frecuencia. Si yo hiciera un análisis de esto, yo debo interpretar lo siguiente. Hay 3 alumnos que tienen 0 hermanos, ¿sí? De esa clase, de ese curso. Hay 4 estudiantes que tienen un hermano. Hay 5 estudiantes que tienen 2 hermanos. Hay 4 estudiantes que tienen 3. Hay 3 estudiantes que tienen 4 hermanos. Y hay un estudiante, uno solo, que tiene 5 hermanos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí está la tabla de frecuencias. Los datos agrupados. Ahora, vamos a comenzar a hacer el cálculo de estas medidas de dispersión. Entonces, antes de que yo comience a hacer el cálculo, ¿sí? Hay ciertas cositas que yo puedo determinar. Por ejemplo, recuerden que si yo me fijo en la frecuencia, yo puedo calcular acá mi n. ¿Cuál es el número total de datos? Si yo sumo 7, 12, 16, 17, 20. Son 20 datos. ¿Sí? 20 datos. Porque la frecuencia, recuerden que esa columna, la de la frecuencia, me da el número total de datos. Ahora, yo voy a colocar acá, mira, n es igual a 20. ¿Qué más puedo saber? Yo puedo saber el número, el valor máximo, ¿sí? O mi x máximo. X max, ¿sí? Mi x máxima o mi valor máximo, que es lo mismo. Yo sé que 5 va a ser. Y mi x mínimo, que es mi valor mínimo que voy a tener, va a ser 0. Entonces ahí tengo esas tres estadísticas, esos 3 datos que me entrega solamente la tabla. Yo sé que hay 20 datos, de que el número máximo de mis datos es 5 y que mi dato mínimo es 0. Ahí está. Ahora, comencemos. Calculemos el rango. Rango, ¿sí? Recuerden, va a ser igual al máximo, al valor máximo menos el valor mínimo.
Así como se calculaba el rango. Recuerden, el valor máximo menos el valor mínimo. O mi x máximo menos mi x mínimo. Ahí está. Entonces, el rango va a ser igual a 5 menos 0. Rango es igual a 5. Ahí tengo el rango. Súper fácil. El rango no debiera complicarles cómo calcularlo. Súper fácil. Siempre es el valor máximo menos el valor mínimo. Y listo. De mis datos, obvio. Ahí está. Entonces, voy a anotar acá. Yo ya sé que el rango es igual a 5. Perfecto. Y lo voy a borrar porque no tengo mucha pizarra. Ustedes pueden pausar ahí el video para estudiarlo mejor. Ahora, recuerden que ver en esto. ¿Qué debería yo calcular primero? ¿La varianza o la desviación estándar? Recuerden que la desviación estándar se puede obtener a partir de la varianza. Entonces siempre debo calcular primero la varianza. Y después, ¿cómo calculaba la desviación estándar? Era la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? La raíz positiva, siempre. ¿Ya? Entonces, voy a calcular primero la varianza. ¿Cómo se podía acortar esta expresión? ¿Cómo yo puedo de manera como lenguaje matemático escribir la varianza? Recuerden que era sigma cuadrado. Me costó. Sigma cuadrado. Sigma cuadrado, esto significa varianza. Sigma al cuadrado. Ahí está, por eso lo puse. ¿Ya? Para no tener que colocar varianza, lo coloco así. Ahora, ¿cuál será la fórmula para calcular para datos agrupados? Recuerden que era distinto, yo les di el formulario. Es distinta la fórmula cuando tengo datos agrupados que cuando tengo datos no agrupados. No es la misma fórmula. Entonces, esta era la fórmula, miren. Era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿Ya? Hasta n. ¿De quién? Era de mis x sub i menos el promedio al cuadrado por f y todo dividido en n. Ahí está. Ahí está mi fórmula de la varianza. Pero esta fórmula, recuerden, esta formulita es para datos agrupados. ¿Sí? Para datos agrupados. O sea, cuando tengo tablas. Ahora, pongan atención ahí. Miren. Si se dan cuenta, recuerden que esa expresión se llama la sumatoria desde i igual 1 hasta n, desde el primer dato hasta el último. ¿Sí? Recuerden que la sumatoria es una suma nomás, nada más que es un lenguaje matemático. Sumatoria es una suma de... ¿De quién? De mi x sub i menos el promedio al cuadrado por la frecuencia dividido en n. Se complica la fórmula así, pero miren, se van a dar cuenta que es súper fácil. Igual que en el ejemplo anterior, súper sencillo, miren. Antes de yo aplicar esta fórmula o calcular la varianza, necesito el promedio. Necesito ese promedio. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio. Recuerden que esta es la fórmula del promedio. El promedio era igual a ¿quién? Era la sumatoria de todos los x sub i dividido en n. ¿Sí? Ahí está la fórmula del promedio para datos agrupados. ¿Sí? Entonces, aquí está la otra fórmula. Voy a anotar ahí. Entonces, si calculamos el promedio, miren, súper fácil. Promedio va a ser igual a la sumatoria de los x sub i por f. ¿Quiénes son los x sub i? Estos son los x sub i. Miren, recuerden. Entonces, en el primero sería, es sumatoria, así que voy a ir sumando. Entonces, 0 por 3. Miren, son los x sub i por la frecuencia.
este por S. 0 por 3 más, porque es una sumatoria. Después el que viene, 1 por 4. 1 por 4 más 2 por 5. 2 por 5 más 3 por 4. 3 por 4 más 4 por 3 más 5 por 1. Y todo eso está dividido en n. ¿Cuánto vale n? N vale 20. ¿Ven lo importante de sacar el tiro n? El número total de datos. Siempre se ocupa. Ahora, si multiplico 0 por 3 me da 0 más 1 por 4 es 4, 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12, 4 por 3 también es 12 y 5 por 1, 5. Y todo eso dividido en 20. Si sumo arriba, me da 4, 12 y 12, 24, 34, 39, 43. Dividido en 20, si hago esa división, me va a dar 2, algo. ¿Sí? Déjenme buscar mi calculadora. Dividido en 20, 2,15. 2,15. Entonces, ya calculé el promedio, lo voy a anotar acá para tenerlo presente porque lo voy a ocupar. El promedio es 2,15. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se calculó el promedio para datos agrupados? O sea, cuando tengo tablitas. Recuerden, así de simple. Como es la sumatoria de estos. 0 por 3, más 1 por 4, más 2 por 5, más 3 por 4, más 4 por 3, más 5 por 1. Y todo eso dividido en 20. Y después recuerden que ustedes ya deberán saber. Primero tengo que hacer la multiplicación por sobre la suma, papamudas. Y ahí calculo el promedio, me dio 2,15. Ahora, lo voy a borrar para que no se vea todo tan amontonado. Ahí está. Ahí está el promedio, que ya lo calculamos. Ahora sí vamos a calcular la varianza. Repito, ¿por qué calculé el promedio? Porque lo necesito en la fórmula. Por eso lo calculé. Veamos. Varianza. Voy a anotar aquí. Anotarlo chiquitito. Es que, miren, mi x sub i menos el promedio. Mi primer x sub i es 0. ¿Sí? 0. Menos el promedio, 2,15. Recuerden el promedio, siempre esto nunca va a cambiar, 2,15. Está el cuadrado por f. ¿Cuál es la frecuencia de ese x sub i? La frecuencia es 3. Ahí está. Vamos, más. ¿Por qué más? Porque recuerden que es la sumatoria. Voy sumando. Por eso es más. Ahora, lo mismo. X sub i, pero ahora el segundo. Este ya lo hicimos. Ahora el segundo. 1 menos el promedio, 2,15. Al cuadrado, no se olviden el cuadrado. Siempre es uno de los típicos errores que cometemos. Se nos olvida el cuadrado. Por la frecuencia, es 4. Más. Sigamos. X sub i, ahora el tercero. 2 menos el promedio, 2,15, lo mismo. ¿Se dan cuenta que se va repitiendo esto? Al cuadrado por f, por su frecuencia, 5. Más, vamos con el siguiente, 3 menos 2,15, que el promedio, al cuadrado por su frecuencia, 4. Más, voy a seguir aquí abajito, ojo, espero que no se pierdan, sigo abajito nomás, con el siguiente.
Este es el siguiente. 4 menos el promedio, 2,15, al cuadrado por la frecuencia. Esta es la frecuencia, 3. Más. Y el último. Voy a sacarlo para que no se confunda. 5, entre paréntesis, menos el promedio, 2,15, al cuadrado por su frecuencia, 1. Y todo esto está dividido por n, que es 20. Ahí está. Entonces, sigamos. A ver. Acá sí que es necesario usar calculadora, así que pueden usarla. Miren, 0 menos 2,15 va a ser menos 2,15 y está al cuadrado por 3 más 1 menos 2,15. 1 menos 2 me da menos 1,15. Está al cuadrado y está multiplicado por 4. Más 2 menos 2,15. 2 menos 2,15 me da menos 0,15. Está al cuadrado y está multiplicado por 5. Más. Vamos paso a paso, miren. Vamos haciendo primero el paréntesis, primero la resta. 3 menos 2,15. 3 menos 2,15. 0,85. Está al cuadrado y está multiplicado por 4. Más 4 menos 2,15. 4 menos 2,15 es igual a 1,85. 1,85 está al cuadrado y está multiplicado por 3. El último, vamos a ver si nos alcanza ahí. 5 menos 2,15. 5 menos 2,15. 2,85. 2,85. Está al cuadrado y está multiplicado por 1. Justito. Ahí está. Y todo eso está dividido por 20. Por n. Sigamos. Mi varianza. Sigamos. Varianza. Entonces. Ojo acá, sigo con el papamudas. ¿Ven la importancia de comenzar bien desde el primero medio? ¿Qué es lo que debo hacer primero acá? ¿La multiplicación o la potencia? La potencia, papamudas. Primero la potencia y después la multiplicación. Entonces, menos 2,15 al cuadrado. ¿Sí? No se olviden. Menos 2,15 al cuadrado. O como está el cuadrado, recuerden que ustedes pueden decir menos 2,15 por menos 2,15, porque está elevado a 2, se multiplica 2 veces. Como está el cuadrado, yo sé que ese negativo se va a ir, porque va a ser menos por menos, va a ser más. Entonces, si multiplico, me da... Vamos a dejar 2 decimales siempre. Siempre dejen 2. Acostúmbrense a dejar 2 decimales. Entonces, me da 4,62. Por 3 más. Ahora calculo eso. Menos 1,15 al cuadrado. Entonces me va a quedar 1,32 y está multiplicado por 4. Más. Sigo acá. Menos 0,15 al cuadrado. Estamos calculando primero las potencias. 15 por 0,5. 0,02. 0,02. Y está multiplicado por 5. Más 0,85 al cuadrado. 0,85 por 0,85. 0,72. Y está multiplicado por 4. Más 1,85 al cuadrado. 1,85 por 1,85.
3,42. 3,42 por 3. Y la última, 2,85 al cuadrado. 8,12. Y está multiplicado por 1. Se va a quedar igual. Entonces, recuerden, primero calculamos todas las potencias. ¿Sí? Recuerden, como está elevado a 2, se multiplica por sí mismo. Ahí está. Y todo esto está dividido por 20. Nunca se olviden. Sigamos. Ahora sí multiplico. 4,62 por 3. Me va a dar 13,86. Más 1,32 por 4. 1,32 por 4. 5,28. Más 0,02 por 5. 0,1. Más 0,72 por 4. 2,88. Más 3,42 por 3. 10,26. Y más 8,12 por 1. 8,12. Recuerden que está multiplicado por 1. ¿Sí? Y todo esto está dividido por 20. Entonces, veamos la suma arriba y después lo dividimos por 20. Sumemos todo. 13,86 más 5,28 más 0,1 más 2,88 más 10,26 más 8,12 es igual. Me da 40,5. Y eso dividido en 20. Eso dividido en 20 me da 2,025. Sí, estamos bien. Sí. 2,025. Dejemos ahí dos decimales. Bueno, ahí está. Los tres decimales. Ahí está. Ahí calculamos la varianza. Ya. Están bien nuestros cálculos. Voy a anotar acá, miren. La varianza es igual a 2,025. Ahí está. Recuerden que todos estos pasos es como súper paso a paso. Súper ordenadito. Si lo hacen no deberían tener problema. Y siempre se determina de la misma manera. ¿Sí? Ahí está la fórmula y cómo se desarrolla, cómo se calcula. Ahora, una vez que calculamos, voy a borrar la varianza. Una vez que calculamos la varianza, la desviación estándar es un trámite, es súper fácil. ¿Cómo yo calculaba la desviación estándar? Recuerden, sigma solo es la desviación estándar. Sigma al cuadrado era la varianza. Es la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza. Ahí está. ¿Cómo leo esto? Miren, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto nos dio la varianza? 2,025. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar va a ser igual, calculo la raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de 2,025 y me da que es 1,42. Ahí está, excelente. Y ahí tengo la desviación estándar. La voy a anotar acá, desviación estándar 1,42. Ahí está. Voy a borrar. Voy a borrar aquí también. Entonces, así es como yo determino el rango, la varianza y la desviación estándar a partir de una tabla de datos agrupados. Pero ojo, aquí miren mi variable.
miren mi x sub y. Son cantidades discretas, ¿sí? Es un solo valor. En el próximo ejemplo vamos a ver cuando sea un intervalo, ¿sí? Cómo se calcula cuando es intervalo. Pero primero, de esta manera, ¿sí? Ahora, una vez que tengo ahí los cálculos, los resultados, yo les voy a explicar algo, más que nada para que ustedes puedan tomar interpretaciones, ¿sí? Que es lo que en el fondo siempre lo que buscan estas medidas, lo que busca la estadística, llegar a conclusiones para poder interpretar estos datos. Entonces, mientras más chica sea siempre la desviación estándar, recuerden, la desviación estándar es cuánto se desvían los datos, qué tan alejados están unos de los otros, ¿sí? Qué tan homogéneos son. Eso es la finalidad de este contenido, recuerden, de las medidas de dispersión, es para ver qué tan dispersos están. Entonces, yo les voy a enseñar una técnica muy acotada a su nivel, porque esto se ve con mayor complejidad y amplitud, porque esto es muy grande, este contenido, ya en temas de universidad. Pero miren, existen los famosos intervalos de confianza, ¿sí? Intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, ¿sí? Apuntan a construir un intervalo, ¿sí? De dos parámetros, ¿sí? Obviamente con un límite inferior y un límite superior, para ver cómo se mueven los datos de un determinado problema, ¿sí? De una determinada muestra. Entonces, obviamente apuntando este intervalo de confianza a mi media muestral, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo construyo un intervalo de confianza? De esta manera, mira. Intervalo de confianza va a ser igual. Va a ser mi media muestral, mi promedio, menos la desviación estándar, y mi media muestral más la desviación estándar. Así como yo construyo un intervalo, ¿sí? Entonces va a ser mi media menos la desviación y mi media más mi desviación. Es para ver cómo se mueven los datos, ¿sí? Entonces, yo con esto voy a tener un parámetro. Voy a tener dos límites, uno inferior y uno superior, en el cual yo puedo asegurar, ya con un intervalo de confianza, yo puedo asegurar de que mis datos se van a mover entre este y ese. Esa es como la finalidad, lo que apunta al intervalo de confianza. Entonces, miren acá. Mi media. ¿Cuánto me dio mi media? Me dio 2,15. 2,15. Menos la desviación estándar, 1,42. Mi media, 2,15. Más 1,42. ¿Sí? O sea, en uno resto mi desviación y en el otro sumo mi desviación. Entonces, me va a quedar 2,15 menos 1,42. 2,15 menos 1,42. 0,73. 0,73. Y mi otro va a ser 2,15 más 1,42, que debería dar 3,57. Ahí está. Mira, ahí está mi intervalo de confianza. Si note bien. Ahí está. Mi intervalo de confianza. Recuerde que el intervalo, ¿sí?, es cuando yo tengo dos parámetros, tengo un límite inferior, que va a ser este, y un límite superior. Y de ahí yo voy a tener más o menos dónde se va a concentrar mis datos. Va a estar entre este y este. Entonces, miren, si yo analizo la situación del problema, ¿de qué se trataba? Era de los siguientes datos muestran el número de hermanos que tienen los alumnos de un curso. Entonces, obviamente esto es algo puntual, exacto. Pero si yo aproximo un poco, ¿sí? 0,73 está sobre 0,5, entonces sí, aproxima a 1.
tiende a 1. Y el otro 3,57 se aproxima, ¿sí? Se aproxima, redondeo, a 4. Entonces miren, a lo que llegamos. Miren qué maravilloso, la estadística. 1,4. Miren ese intervalo, entre 1 y 4. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Entre 1 y 4. Me quiere decir, ¿sí?, que los alumnos, ¿sí?, de este curso, ¿sí?, tienden a tener entre 1 y 4 hermanos. Ahí estaría la interpretación, ¿sí? Tienden a tener entre 1 y 4 hermanos.